Bueno, les voy a explicar un poquito qué es lo que tienen o qué es lo que yo esperaría que se explique aquí, mi sugerencia de las diapositivas del estudio técnico. Es muy sencillo, muchachos, vea. Para esta diapositiva donde aparece la imagen del paradero, la colocamos para no tener que colocar diagramas de proceso ni ninguna de esas cosas. Simplemente para que la utilicen para explicar cómo es que se hace uso del servicio. Es decir, qué tendría que hacer un invidente que llegue al paradero, pasa por la losa táctil, llega hasta el módulo de invidentes que tiene esos dos botones para seleccionar la ruta y tiene el otro para hacer la selección, ¿cierto? La ruta o el bus requerido del que se requiere el servicio aparece en el mensaje luminoso o en aquella pantalla LED que colocamos allí arriba. El invidente sigue de nuevo la losa con relieve hasta el punto donde tiene que esperar el bus ve entonces el mensaje donde dice que se requiere su servicio, se detiene y recoge al invidente. Una vez el invidente está en el bus, entonces espera a que se escuche el paradero que le interesa, su paradero de destino, y presiona el pito y simplemente se baja. Pero esta diapositiva es para eso, para que se explique más o menos cuál es el proceso que tiene que seguir el invidente cuando llega al paradero. ¿Listo? No es para que se enreden, es para que muestren el proceso, porque no queríamos colocar diagramas de proceso ni nada. Ahora, la diapositiva que sigue es para explicar cómo funciona ya técnicamente el proceso, y es muy sencilla. Estos XB que hay aquí, este señor de acá y este señor de acá, son simplemente los módulos de comunicaciones, es decir, esos son como los radios que tiene el bus y el paradero. A la izquierda está lo que tiene el paradero y a la derecha es lo que tiene el bus, ¿no es cierto? Entonces es muy sencillo. El XB se comunica con este microprocesador, es un microprocesador o un microcontrolador que digo. Ese microcontrolador es como el cerebro del sistema, es el cerebro, es como si fuera un computador, ¿no es cierto? Entonces el XB recibe información, envía al microcontrolador que es el que piensa, ¿cierto? Y este microcontrolador entonces manda señales, ya sea o manda información al paradero si es que se ingresó al módulo de telecomunicaciones para poner aquí la ruta del bus de la que se requiere servicio, o se comunica con el amplificador de audio y con los baffles para decir, por ejemplo, cuando este señor y este señor se hayan comunicado y se quiera decir que el bus requerido está llegando al paradero, entonces el XB, que es el módulo de telecomunicaciones, envía la información al microcontrolador. El microcontrolador va a ingresar a un slot de su memoria o a un espacio de su memoria y le va a enviar la información al amplificador de audio, y el amplificador de audio lo va a enviar a los baffles. Eso es lo que ocurre dentro del paradero. Recuerden que el XB del paradero y el XB del autobús entran en comunicación cuando el bus entra a la zona de cobertura de un paradero, ¿no es cierto? Pero ellos establecen comunicación, ¿sí? En el autobús entonces hay un XB para comunicarse con el XB del paradero, ¿cierto? Este XB recibe la información del otro XB en el paradero, y cuando sabe que están cerca, entonces le manda la información al microcontrolador y le dice al microcontrolador: avísele al sistema de audio que informe dentro del bus que se está llegando a un paradero de destino. Y ese es el mensaje que se le da al invidente para que él decida si se quiere detener allí o no. Es importante que ustedes reconozcan que este XB y este XB se comunican cuando el bus entra en el área de cobertura del paradero, ¿cierto? Es como los radios, esto es un radio y esto es un radio. Cuando están en la zona de cobertura ellos se pueden comunicar, si no están en zona de cobertura no se van a comunicar, ¿no es cierto? Ese es más o menos el proceso, para eso está esta diapositiva, ¿listo? Pero es muy sencillo. ¿Qué más les puedo explicar? Bueno, yo de esto sí no me meto porque yo no hablé de eso, pero sí de la estimación de inversiones y costos. Entonces, recalcarles en una cosa, y es que aquí está el error más grande que cometimos en estas diapositivas, y es que aquí aparece 70% de endeudamiento y 30% de patrimonio, y aquí dice 30%, 20% de patrimonio y 80% de deuda. En realidad el mecanismo de financiación que nosotros seleccionamos fue el 20% patrimonio y 80% de deuda. Lamentablemente pues esta es una información que sacamos de una versión vieja de los mecanismos de financiación, y me equivoqué yo, sí me equivoqué yo, ¿no es cierto? Pero no importa, ¿sí? Es 80% endeudamiento y 20% deuda. Es un error de tipografía, o sea, es de una cosa de simplemente que cuando lo escribimos nos equivocamos. Creo que estos montos también están equivocados. Creo que los montos están equivocados, pero bueno, eso le defiende quien esté parado allá, ¿listo?
Esto es un cuadrito que es un resumen del comparativo de las dos opciones que teníamos para financiar la deuda, que era la que nos ofrecía el BID y la que nos ofrecía Bancoldex. El monto máximo del BID es, como dice aquí, 5 millones de dólares, el de Bancoldex es 3 mil millones de pesos. Este BID es un fondo, es del Fondo Multilateral de Inversiones, que es un fondo que tiene, ahí lo dice en el trabajo, es que leanlo en el trabajo, es un fondo que está destinado para iniciativas pioneras con sentido de negocio, es decir, es un préstamo casi que hecho a la medida o calzado para nosotros, ¿cierto? El Bancoldex es un crédito que está especializado, que es para proyectos de innovación en el área de tecnología, que el de nosotros cumplía con ese requisito. Los tiempos máximos entonces de financiación, la tasa de interés, estas tasas afortunadamente creo que están buenas, o no sé si esta era de 5.4, creo que nos podemos haber equivocado aquí, hay que revisar, pero de todas maneras todas esas cosas, no sé si se dan cuenta ni siquiera, porque por acá tampoco lo dice, creo que esta está buena, si no esperemos que no se den cuenta. Y el periodo de gracia, que este no estipula, la del BID, y el otro sí estipula 12 meses. Entonces es muy sencillo, ¿no? Nos fuimos con ¿cuál? Con la que nos ofrecía la tasa de interés más bajita, porque además el BID tiene la ventaja de que nos ofrece asesoría técnica si la requerimos, pero eso es todo, o sea, por aquí no hay mucho que hacer. La evaluación financiera, pues esto sí lo hizo Cristian. Yo lo que les recomiendo es que se concentren mucho en este cuadrito de los criterios de evaluación, porque es lo más importante. Recalcalen que BPN da positivo pues bajo la estructura de financiación que nosotros tenemos y que la TIR da por encima del WACC. Entonces eso es lo más importante. Yo le pregunto a Cristian qué es el CAUE, no tengo la más mínima idea de qué es el CAUE. El análisis de sensibilidad, que es lo otro que nosotros hicimos, es muy sencillo y es decir que teníamos la tasa de interés como una entrada al flujo de caja, ¿no es cierto? A esa tasa de interés se le asignó simplemente una distribución de probabilidad normal con una medida en 0.025, o sea 2.5%, que era la tasa, la inflación que utilizamos originalmente para hacer el flujo de caja, y una desviación estándar de 0.01875, que eso es más o menos del 50%, ¿cierto? Esto simplemente es el histograma de salida que le da uno el @RIX, donde le dice que con un 90% de confianza, esto es un intervalo de confianza, el valor del valor presente neto está entre este valor y este valor que están aquí, menos 990 mil pesos y 7 millones 130 mil pesos. Si ustedes ven, de todas maneras, el rango, o sea, el intervalo en el que puede estar el BPN negativo es muy pequeño comparado con el que el BPN es positivo. O sea que con un alto grado de confianza uno podría asegurar que aunque se produzcan variaciones y variaciones altas de la tasa de inflación, nuestro proyecto va a seguir siendo económicamente viable. Y lo mismo para este, lo que pasa es que este es variando la tasa de interés que nos da el banco, que no es un escenario muy realista porque esa tasa de interés es constante y es fija, pero pues es importante que este Delio nos dijo que la variáramos, porque de todas maneras uno no podía garantizar eso, uno no podía partir de eso, pero bueno, por eso la variamos, ¿cierto? Entonces en esta tiene una medida en 5.2%, 0.052, que es la tasa que nos ofrece el BID, y una desviación de estándar de 0.03, no creo que haya mucho problema ahí. Y este es el histograma de salida que nos da que nos da el @RISC, pero es muy parecida el análisis, ¿no? Con un alto grado de confianza que es de 90%, nuestro valor presente neto se encuentra entre menos 80.410 pesos y 6.141.000 pesos, ¿no es cierto? Pero miren el espacio que tiene desde cero hasta donde se vuelve cero, miren, es chiquitico, en realidad casi que podríamos decir que aunque se presenten las variaciones que son también muy grandes de la tasa de interés, el valor presente neto va a ser positivo, ¿listo? Entonces es económicamente viable. Esto del análisis de OFA, pues yo sí los invito a que lo miren. Yo traté de hacer lo mejor que pude, creo que quedó bastante decente. Ahorita lo discutimos ya por el correo, que se me va a acabar el tiempo para el video. ¿Listo? Y las conclusiones sí son muy claras. Bueno, espero que esto les ayude un poquito para entender esa parte que yo hice.